Bueno, Dios les bendiga a los que se acaban de conectar. Hermana Nina, Dios le bendiga. Bienvenida a la clase. Y vamos a mirar qué estábamos viendo hace 8 días. ¿Quién me dice así rápidamente porque el tiempo pasa? Que si alguno es engendrado, pues si alguno es engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, entonces ha sido trasladado de reino, o sea, ha nacido de nuevo. Entonces luego, como decía el hermano, el asunto es de naturaleza. Sí. ¿Cuál era el tema, el título, a ver, para que siempre lo recordemos? Amén. No se oye bien. ¿No se acuerda, hermana? Como pastor, no, es que no se oye bien. Sí, yo siempre les digo el número del capítulo, el nombre del tema que estamos viendo. ¿Quién me dice antes de que yo abra aquí la pantalla? Íbamos en el nacimiento de nuevo. Pastor, No, nacer de nuevo. no. Nacer de ¿quién? nuevo, ¿qué es un rey? ¿Qué es un reino? No, eso fue la clase. Es el primer nacimiento. De nuevo. Le falta. Estábamos Primero y segundo nacimiento. Primer y segundo nacimiento, sí. Segundo Estamos nacimiento. haciendo un cuadro Primer y segundo comparativo nacimiento, sí. entre el primero Dale. y el segundo nacimiento, ¿cierto? Primero y segundo nacimiento, y ahí vamos terminando el tema. Creo que nos faltó un poquito nada más y vamos a terminar este tema y empezamos con un nuevo tema. ¿Ese? Entonces, en el primer nacimiento, que es en el que todas las personas ya pasaron por su primer nacimiento, dice que no entiende la palabra. así, que no la entiendo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Esto es bien importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, que lo recordemos, porque el primer nacimiento es carne y el segundo nacimiento es espíritu. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es un hombre espíritu, para poder ser espiritual. Por eso dice que el hombre natural, o sea, con naturaleza de pecado, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y quiénes son los que pierden? El hombre natural. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Importantísimo. En el segundo nacimiento, la diferencia es que sí entiende la palabra. Entiende la palabra. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y en Efesios 3:4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que algo bien importante es que cuando se nace por segunda vez o se nace de nuevo, ya podemos entender las escrituras. Y de hecho ustedes ya han nacido de nuevo, ya entienden las escrituras, ya no es una locura. Amén. En el primer nacimiento no oye la voz de Dios. Es decir, que es sordo. Y esto es importante entenderlo que como Dios es espíritu, nosotros tenemos que ser hombres de espíritu para poder oír la voz de Dios. Por eso es que el mundo no la oye, porque no tienen oídos para oír. Los oídos que tienen es para escuchar las cosas pasajeras en el mundo. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye,
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ese vosotros no se refiere a nosotros, ¿no? Sino al mundo, al que está en pecado. Y el nacido de nuevo, o en el segundo nacimiento, sí oye la voz de Dios. No guarda la palabra. ¿Por qué no la puede guardar? Sencillamente porque para él es locura. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Porque no pueden que entender ni guardar la palabra. Pero ya en el segundo nacimiento, sí podemos guardar la palabra. Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y se refiere a las tres muertes, ¿no? Nunca verá muerte espiritual, muerte física, ni muerte de condenación. En el primer nacimiento no tiene la palabra escrita en la mente y en el corazón. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el segundo nacimiento sí tiene la palabra escrita, porque dice que la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí está. La podemos poner por obra. Como les decía la clase pasada, no necesariamente tiene que aprendérsela de memoria toda, porque yo creo que es imposible que no se aprenda toda la Biblia de memoria. Pero al estar escrita en la mente y en el corazón, el Espíritu Santo nos la recuerda. Y entre más palabra pueda uno memorizar, pues mejor, ¿no? Hay gente que sabe mucha Biblia de memoria. En el caso mío, yo me sé pasajes de memoria, pero a veces se me olvida dónde están. Sé que la Biblia lo dice, pero bueno, los libros y los capítulos siempre me ha quedado un poco complicado memorizarlos, pero ahí está. Entonces, cuando uno necesita un pasaje, un tema, el Espíritu Santo le recuerda la palabra. En el primer nacimiento practica el pecado. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El nacido de nuevo o en el segundo nacimiento no practica el pecado. Acá quiero hacer un alto y que meditemos en este versículo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que le fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No sé cómo entienden ustedes, si alguien quiere participar y me puede ayudar. ¿Qué opinan ustedes? Prenda su micrófono. No practica el pecado. Sabemos que todo el que sí, no practica el pecado, pues, A veces este versículo se malinterpreta o se entiende mal. ¿Sí? Porque en algunas veces que está dando esta clase, a la persona le queda muy difícil entender esto y decir, es imposible que una persona no peque. Es imposible. Inclusive me han dicho, pastor, ¿usted no ha pecado? No sé si a ustedes le han preguntado, ¿no? Cuando uno está dando estas clases. Y si sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sí, señor, pastor, ese versículo de hecho ha sido como muy, pues es la palabra y es la palabra de Dios y es una realidad, pero sí ha sido precisamente como dice su merced, de una vez, bueno, ¿y usted entonces no peca?
Y entonces, porque no sabemos hacer la diferencia. Qué bueno tener como bien el argumento. Lo creemos, lo creo yo, la práctica del pecado o la práctica es como, la palabra práctica es como una costumbre ya de vivir en el pecado, de pasarla en el pecado, como podríamos decir. Pero sí, este versículo, pues para a muchos, o sea, cuando yo lo he citado y cuando lo creo y lo he hablado, resulta esa pregunta que dice su merced. Esa pregunta. Gracias, hermano. Gracias, porque es con los versículos que uno a veces se enfrenta, que la gente contiende y algunos no lo aceptan. Pero yo le pregunto al hermano Yesid, antes de que cierre su cámara y su micrófono, ¿usted sabe montar bicicleta? Sí, señor, montar bicicleta, sí, señor. ¿Y de vez en cuando monta bicicleta o no? De vez en cuando, no mucho, más que todo en moto ando. Entonces, el hecho de que usted monte bicicleta no lo hace un ciclista profesional, ¿cierto? Claro, no me hace un ciclista profesional. Pero si hablamos de nuestros corredores colombianos, que generalmente son de Boyacá, y ahora otros paisas también hay, ¿no? Pero por lo general son de Boyacá los famosos. Bueno, Lucho Herrera era aquí de Cundinamarca, pero esa gente practica todos los días y son profesionales, ¿no? Entonces, son ciclistas profesionales porque practican. Aquí habla de practicar. El practicar es vivir en ello, Sí, señor, sí, señor. vivir de ello, ¿sí? Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, practica el pecado porque vive en el pecado y el pecado lo gobierna, lo domina. Entonces, cuando uno ha nacido de nuevo y Dios ha cambiado el corazón por un corazón nuevo, ya no practica el pecado, pero en muchas ocasiones peca. Pastor, Sí, hermana Dorisa. yo lo veo en esta forma. Digamos, una persona que nació de nuevo, no es que deliberadamente quiera practicar el pecado. Digamos, a veces de pronto se presenta alguna situación en que cuando uno se da cuenta, pues cometió ya el error, pero que eso le puede pasar a cualquiera. No es porque realmente se vaya a practicar por costumbre, no, sino que de pronto fue como, digamos, lo veo yo como un accidente, pero es Como dice el chavo, se me chispoteó. cuando inmediatamente uno tiene que ir al Señor, pedirle perdón y lógicamente compungido de corazón. En cambio, la persona que no ha nacido de nuevo, pues simplemente peca, muchas veces se agradan de lo que están haciendo, pero, o sea, no le dan importancia porque no lo han entendido, no entienden la gravedad que eso tiene precisamente por no haber tenido el nuevo nacimiento. Es como la forma que yo lo veo, ¿no? Sí, hermana Dorita, así es, así es. Y es lo que decía la hermana Dora. La persona que está en el pecado y practica el pecado, cuando peca, se agrada y se siente satisfecho. Así después ven el remordimiento. No tiene arrepentimiento, sino remordimiento, ¿no? Ajá. Pues, entonces se agrada del pecado. Y veíamos en los capítulos de que es nacer de nuevo, que hay gente, dice la Biblia, que aún mientras están en sus camas, están maquinando el pecado para el otro día. ¿Cómo van a pecar? Así es. Al otro día. Entonces ahí se habla de una práctica. Muchas Ajá. veces uno comete pecado por cultura, porque está viciada nuestra mente, ¿sí? De momento, pero ¿cuál es la diferencia? Es que cuando uno comete un error de eso, es un pecado, no digamos error, hablemos de pecado. Enseguida el Espíritu Santo lo redarguye, Amén, así es. ¿sí? Y le dice, lo que usted dijo está mal, lo que usted hizo está mal, obró mal. Y inmediatamente eso lo lleva a uno a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios y a la persona y decirle, no lo vuelvo a hacer. Amén, así es. Y está uno en la procura de no volverlo a hacer. Eh,
En estos días, hace como un mes, yo cometí un pecado. Uy, cayó en pecado el pastor. No, sencillamente iba manejando y me fui en una vía en contravía. Y yo sí veí que me miraban como mal, y yo iba manejando en contravía. Ay, ay, ay. Y cuando un señor sí me paró así, me estiró la mano y dijo, señor, va en contravía. Uy, ¿cómo así? Yo no vi la señal. Y rápido ahí me devolví y me fui viendo. Salía una señal grande ahí a la entrada, en la esquina, una flecha ahí que era contravía. Y digo, bueno, gracias a Dios que no había policía por ahí en el momento, porque hubiera tenido consecuencias. Y le pedí Gracias. perdón a Dios, Señor, perdóneme, pequé, cometí un error. Entonces ahora, de ahí para acá, en las mañanas cuando voy a salir, le pido en oración, Señor, ayúdame que yo pueda ver las señales de tránsito para no cometer infracciones. Mm. Y porque yo no quiero volver a pasarme un padre, no, pues, no quiero volver a meterme en contravía, pero que yo las pueda ver, ¿sí? Pero eso lo afecta a uno. Y de hecho es un error, y si es un error estoy infringiendo una ley, y si infringo una ley, pues estoy pecando. Así de sencillo. Pero muchas veces la gente se mete en contravía y dice, uy, bueno, gracias que logré pasar y nadie me vio. Me evité dar la vuelta. Y no lo ven como si fuera algo malo. Es solo un ejemplo, pero sucede en todas las áreas, ¿no? Comete unas equivocaciones que son pecados, pero el Espíritu Santo lo redarguye. Y eso no sale del corazón, sino de nuestros sentidos. Entonces, es importantísimo saber cuándo un pecado realmente sale de nuestro corazón y uno de nuestros sentidos que fue momentáneo. Y a medida que pasa el tiempo y uno va pidiendo perdón a Dios y que el Señor sea renovando nuestro entendimiento, pues las cosas van cambiando y ya no lo vuelven a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Yo creo que con la ayuda de Dios no me vuelvo a meter en contravía, porque ya me pasó y ya le he pedido a Dios de que ahora me ayude y yo pueda ver las señales antes de meterme, ¿no? Sí, hermano Jessy, cuénteme. Sí, pastor, yo quiero pues, preguntar la diferencia que hay en estos versículos donde dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ahí más adelante dice, no practica el pecado. Y en el versículo 9 dice, y no puede pecar. La diferencia entre esas tres cosas, no peca, no practica el pecado y no puede pecar. Dice que si yo permanezco en él, pues no voy a pecar porque él me guarda. Vamos al ejemplo de la contravía que me fui. Yo realmente que me acuerde, nunca había orado por eso, de que el Señor me guardara de infringir las leyes de tránsito. Nunca lo había hecho, que recuerde, nunca lo había hecho. Pero ahora permanezco en él en eso, te digo, ahora Señor, entonces guárdame que yo mire las señales, que por ninguna razón me vayan a infringir una señal de tránsito. Eso es permanecer en él. Si yo todos los días estoy permaneciendo, Señor, guárdame hoy de tentación, guárdame de la mujer extraña, como dice la Biblia, guárdame de caer en chismes, en mentiras, estoy permaneciendo en él. Entonces, si yo permanezco en él, no peco. Hay días que uno por el afán, por el cansancio, no permanece en él. No quiere decir que se haya apartado, sino que sencillamente se levantó tarde, va a llegar tarde al trabajo y no oró y salió y comete equivocaciones, comete errores, pero a medida que uno ora todo tiempo, en todo momento, Señor, guárdame, ayúdame, dame sabiduría, está permaneciendo en él. Ahora, en el que dice que no puede pecar, es cuando uno no es hijo de Dios y uno ve un billete por ahí pagando, uno se lo lleva. ¿Sí? Uno ve un billete por ahí mal acomodado, pues uno se lo lleva. Pero cuando uno es hijo de Dios, sabe que eso es pecado y uno dice, uy, yo lo estoy necesitando, no tengo plata, pero no, yo no me lo puedo robar. Se le cayó a la persona, pero no me lo puedo robar. Entonces va y se lo entrega. O dice, hey, señor, se le cayó un billete. ¿Sí? Mire, me dio más dinero de vuelta, que muchas veces me ha pasado. Porque es que no puede no pecar.
¿sí? O sea, si el Espíritu Santo lo redarguye, siente, no, no, usted no puede hacer eso, no, no, pero muchas veces uno insiste y lo hace. Pero si uno quiere agradar a Dios, dice que no puede pecar. Y el otro es que no practica, o sea, no es de corazón. Así es. Bueno, entonces seguimos, ya vamos llegando al final de este capítulo. Teme a la muerte. Una de las cosas que la gente más le tiene miedo es a la muerte. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque hay temor de la muerte, porque no saben lo que les espera. Aún el ateo que dice que no hay Dios, le tiene miedo a la muerte y no quiere morir. Pero cuando una persona es hijo de Dios, dice que no teme a la muerte. Está confiado, está seguro. Ni a la muerte espiritual, ni a la muerte física, ni a la muerte eterna o de condenación. Eso está en Hebreos 2:15. Pastor, Sí. una pregunta. Y ahí donde dice que el enemigo no le toca, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, gracias, hermana. Pues al La Biblia pecado. dice que el enemigo no nos toca porque la simiente de Dios está en nosotros. Mire, eso es como un cortocircuito. Por eso es que uno, como hijo de Dios, siendo hijo de Dios, no debe poner las manos sobre un endemoniado, sobre una persona que está poseída. El Señor Jesús jamás tocó a ningún poseído. Y una persona llena del Espíritu Santo, hija de Dios, si le pone la mano sobre una persona que está endemoniado, eso es como hacer un cortocircuito, como unir dos cables de la luz. Por eso la gente convulsiona y se cae y el enemigo lo puede hasta matar la persona. No se debe hacer. Entonces, si el enemigo no me toca, ¿para qué lo toco yo a él? ¿Quién me entendió, hermana Rocío? No, pastor, no le entiende esa parte. Bueno, Yo hay estaba muchas pensando que era personas otra cosa. O sea, que no le pasaba nada. cuando la persona está poseída, hay personas que están poseídas por espíritu y hay pastores que van a orar y los cogen, los tocan, imponen manos sobre, y es un problema. Por eso es que se rebotan, saltan, brincan, hasta lo atacan. Yo vi un caso de una niña en un colegio, era una niña, unos 15 años, y estaba poseída y como 6 hombres grandes, fuertes, entre ellos habían 2 pastores ahí, la agarraban y ella los arrumaba a todos, los botaba al tiempo a todos, ¿sí? Porque es que no es ella, es el enemigo, es el espíritu que está poseyéndola en ese momento. Entonces, por eso es que dice que nosotros, el enemigo no nos toca ni nosotros debemos tocar a una persona que está poseída, ¿sí? Hablando físicamente de tocar. Entonces, cualquier cosa, si hay una persona, y yo, pues, gracias a Dios, pues, tuve algunas experiencias donde tuve que enfrentarme a personas poseídas. Y estábamos ahí, se me venía y me ponía la cara como a 20 centímetros, pero yo no lo tocaba y él no me puede tocar, porque él sabe que no nos puede tocar. Yo no sé si a ustedes les conté el testimonio de una niña en Chaparral. ¿Sí recuerdan? De una niña que decían que estaba poseída. No, pastor. No, yo no me acuerdo. No recuerdo. ¿Pero quiere que se los cuente o no? Sí, 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 sí. Señor. Bueno, que resulta que ahí en la iglesia en Chaparral, de otra iglesia, ¿no? Estaba ahí, vinieron y me dijeron, pastor, lo que pasa es que hay una niña por ahí en una vereda aquí cerquita al pueblo que está poseída. Y eso han ido todos los pastores del pueblo y todo el pastor que pasa por aquí lo lleva. Y esa muchacha, ninguno ha podido hacerle liberación. Entonces quisiéramos saber si usted puede ir. Yo iba los domingos allá, que dije, bueno, listo, yo voy el próximo domingo porque ya estaba sobre el tiempo de venirme a Ibagué. Así que dije, hable con la señora y pues vamos el domingo. Esta semana pues estuve orando por ella y fuimos. Y entonces
estaban preocupados la mamá y la otra hermana porque todo el mundo hacía lo que la niña decía porque estaba poseída y nadie le podía decir nada, destruía la casa, destruía todo. Entonces, cuando yo llegué, pues ya me habían dicho más o menos cómo era físicamente, entonces pues la identifiqué y llegué y la ignoré por completo, por completo. Y bueno, ya empezamos a enseñar y bueno, nos vamos a orar y todo el mundo estaba esperando que yo orara por la niña supuestamente endemoniada. Pero el Señor no me dijo nada, ni me mostró nada, ni vi que estuviera poseída, nada. En cambio, la hermana de ella sí tenía muchos problemas de índole espiritual, no que estuviera poseída, sino porque había sido dominada por la otra y ella la tenía por esclava. La ponía a hacer todo lo que ella quería. Sí, entonces empecé a orar por ella y ella empezó a llorar, empecé a ministrar y un hermano me dijo, no, no es ella, es la otra. Le dije, no, tranquilo, déjenme. Que yo sé que lo estoy haciendo, yo estoy orando por ella porque Dios me dijo que orara por ella. Y cuando estábamos orando, yo de todos con los ojos cerrados, ninguno va a abrir los ojos. Cuando estábamos orando, la china se tiró al piso, empezó a revolcarse en el piso y yo no la miraba, no le paraba bolas y seguí orando por ella. Y entonces para llamar la atención estiró un pie y me tocó para que la mirara. Dije, ah, esta no está poseída, porque si estuviera poseída no me había tocado. La Biblia dice que el enemigo no me toca. Así que me quité la correa y le dije, se levanta ya. Pues, pues yo no le iba a pegar, hago aclaración, ¿no? Era show que le iba a hacer como ella estaba haciendo. Y la muchacha quedó sentada y una se paró. Y nadie se dio cuenta de lo que hizo, que le dije que cerraran los ojos. Y cuando oramos, le dije, mire, ella no está poseída, no tiene ningún espíritu. Lo que pasa es que ella los maneja todos, así que cuando se vuelve a desmayar, se coja una rama de esa y le quita las hojas y le sienta unos dos o tres. Y eso así la va liberando poco a poco. Y no oré por ella. Y a los 8 días la señora me buscó. Pastor, estoy muy agradecido con usted porque sí, al otro día me hizo un show y fui, cogí una rama, le quité las hojas y le senté como unos 5. Y nunca más se volvió a estar poseída, ni a tirarse al piso, ni a destruir nada. ¿Sí? Entonces, hay cosas que no son de revelación que el Señor necesariamente le dice a uno, sino que uno debe creer a la palabra. Yo he creído que el enemigo no me toca. Amén. Y si el electrocuta. enemigo no me toca, pues ¿para qué lo voy a tocar yo? Y si alguien dice estoy poseído y viene y me toca, es mentira, porque yo le creo esa la palabra. Por supuesto. Sí, señor. Sí, pastor. Esto lo de la imposición de las manos, pastor, pues no lo sabía, realmente. Y pues viendo realmente en la palabra cuando dice que impusieron las manos en caso de los apóstoles en algunos lugares para recibir el Espíritu Santo. Y si le No para ponían, le echar ponían. fuera demonios. Sí, señor. Y el apóstol Pablo le recomienda y le dice, no imponga las manos con ligereza. Creo que es a Timoteo que le dice, Sí, señor, Timoteo. no imponga las manos con ligereza, tenga cuidado, porque es que nosotros queremos es tocar a todo mundo para hacer liberación y tenemos que creer a lo que la palabra dice, es que es con la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, Pastor, sí, entonces Amén. una persona que está poseída, que en verdad sí esté poseída, sin tocarla se ora y se reprende en el sí, nombre de Jesús en el y nombre de nada Jesús, más, o sea, no más, no más. sí se debe orar. Suficiente. Amén, sí, claro. Con eso es más que suficiente, porque eso es lo que el Señor Jesús dijo, en mi nombre se harán fuera demonios. No dijo, vaya toque, lo vayan y ponga las manos. Para recibir el Espíritu Santo, sí. Ya. Y si está enfermo de cualquier otra enfermedad, ¿no? Que no sea de posesión, porque es que son dos poderes contrarios. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, el primer nacimiento es que esclavo de los rudimentos del mundo.
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En el segundo nacimiento es libre de esos rudimentos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ya que ya no somos esclavos de los rudimentos. Vencido por el enemigo, en el primer nacimiento está vencido. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el segundo, vence al enemigo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? No sé, como estoy dando clase en varios grupos, a veces confundo lo que he dicho en otro grupo, pero vale la pena entender esto. Dice que, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchos versículos que nosotros decimos a las personas debemos tener cuidado. Por ejemplo, este versículo no se le puede decir a todo el mundo. Yo he visto que a veces en las redes sociales escriben, ¿no? Para animar a alguien que está pasando por dificultades. Tranquilo, que la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la pregunta es, ¿quién está en esa persona? Yo le puedo decir al hermano Yesí de este versículo con toda confianza. Hermano Yesí, tranquilo, mire, la Biblia dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque yo sé quién está en él. Pero a una persona que yo sé que no es hija de Dios y no hay huérfanos, porque eso fue lo que el Señor Jesús dijo, no hay huérfanos. Si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Así de sencillo. Porque no hay huérfanos. Amén, sí. Entonces, si yo le digo a una persona que no es hija de Dios, versículo, mayor es el que está en usted, pues estoy diciendo que mayor es el enemigo que el Señor Jesús, o que Dios. Por eso hay que tener cuidado con los versículos. Hay otro versículo que utilizan mucho las personas. Yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Yo no le puedo decir ese versículo a todo mundo, sino a un hijo de Dios que yo vea que el alma sí está prosperando. Porque si la persona no es hija de Dios, lo estoy maldiciendo. Le estoy diciendo, mire, así como está destruida su alma, así deseo que sea destruido. Entonces hay que tener cuidado con los versículos. Pastor, ¿Sí? igual que decirle que eres templo del Espíritu Santo cuando no ha nacido de nuevo tampoco se debe hacer, ¿cierto? Tampoco se debe hacer. Es que yo le decía eso a un pastor y le decía que hay que tener cuidado porque si esa persona no es nacida de nuevo, entonces dijo que era importante declarar bendición sobre las personas y que eso era declarar bendición sobre las personas. No, de eso no. Es mejor no decirlo. La Biblia dice que no le digáis hermanos a todo el mundo, ¿no? Entonces, si yo conozco a la persona, sí le digo hermano, porque eso quiere decir que tenemos un solo padre. Pero si no conozco a la persona, le digo Dios le bendiga. Nada más hasta ahí. Así sea en otra iglesia. A veces, bueno, aquí no tanto, pero en Perú, en el tiempo que estuve allá de misionero, pues me invitan a muchas iglesias, ¿no? Hacen programación. Entonces uno va a las iglesias, enseña y al comienzo, pues al despedir el culto, todos los hermanos quieren venir y saludarlo a uno. Pero yo no sé la condición de ellos, entonces mejor no le digo hermano, sino Dios le bendiga. Sí, entonces, en el primer nacimiento, su fin es el castigo en el infierno. Y en el nuevo nacimiento, su futuro está en el reino de los cielos. Bueno, este fin no me refiero a terminar, ¿no? Porque la palabra fin también se
entiende como se acabó, ¿no? Su estadía o su futuro, más bien, ¿no? Si quiere, no coloque fin para que alguien no lo interprete como que se acabó ahí todo, ¿no? Porque va a seguir viviendo por la eternidad ahí en el infierno. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Y en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces hemos terminado este tema que había quedado en conclusión de la clase pasada, haciendo un paralelo entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Por eso vimos primero los reinos, qué es nacer en un reino. Y no sé si usted ya tiene estas diapositivas, si no se las envío hoy. Perdón, pero lo anterior a esto que lo hicimos la semana pasada, eso yo no lo encontré en el ¿qué? En la clase que nos mandó. Lo que pasa es que yo mando los temas cuando están terminados. Este tema ya quedó terminado y ahí sí lo envío. Listo. Llegamos hasta la mitad. Yo estaba ya preocupada. Porque No, como hermana, que no alcanza a copiar. Les envío estas diapositivas. Bueno, pastor, muchas gracias. Listo. Me gustaría dejar unos minuticos que usted dé su opinión sobre este tema que terminamos. Aún hay tiempo y empezamos el otro tema. Pastor, yo tengo una pregunta, Pastor Jesús. Sí. Pastor, lo que pasa es que yo me quedé con la duda de todas maneras de que el enemigo no le toca. Ahí se refiere entonces, ¿sabes? Como a tocar físicamente. Gracias, pero, hermano. Gracias, pero, hermano, porque es que dejé inconcluso. Me puse a hablar y dejé inconclusa su pregunta que hacía. Sí, el tocar no es solamente física, ¿sí? Sino también mental, espiritual, psicológica, en todas las áreas, ¿no? Entonces, por eso dice que tenemos que estar revestidos o vestidos de la armadura de Dios. Si usted busca ahí, y ahí le queda de tarea, buscar la armadura de Dios, empieza a especificar cada una, ¿cierto? Sí, Efesios 6. Efesios 6, ¿qué dice? Dice, vestidos pues con toda la armadura de Dios. ¿Toma qué? El yelmo de la salvación. ¿Qué más dice? No lo recuerdo al pie de la letra todos los versículos. Eso es en Efesios 6. Sí, señora. Hermano, y así creo que lo estaba buscando, lo encontró ahí. Sí, señor, acá lo tengo, la armadura de Dios. Esa partecita dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Vayan leyendo suave y yo voy interrumpiendo ahí. Vestidos con la verdad, ¿sí? Que es nuestro vestido. Si usted anda con la verdad a todo momento, pues el enemigo no le toca, ¿sí? Porque anda en la verdad y con la verdad. Siga, hermano. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza en un soldado? El vestido de protección. De protección, ¿sí? Porque pues en ese tiempo no había balas. Si hubiera sido en esta época, el apóstol hubiera escrito, coloques en el chaleco antibalas. La justicia de Jesús, ¿no? Sí, entonces hablan de la justicia, o sea, de Jesús, haciendo comparación de cada parte del vestido. ¿Qué más sigue? Perdón, también se refiere eso a que no nos toca, digamos, con una enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos parte a parte, vamos a ir rápidamente con eso para seguir. Sigue, hermano. Sigue, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es apresto? ¿Qué es apresto? ¿Usted sabe, Yesir? No, señor, como zapatos. Apresto. Apresto es lo que nosotros conocemos hoy como betún. 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 Nosotros, ¿para qué le echamos el betún a los zapatos? Es para proteger el cuero y más en época de invierno. Y a la vez para
que brillen y se vea bonito. En aquel entonces, esas botas de cuero que ellos hacían, los soldados los revestían con brea para que no se entrara el agua. Eso es barro, ¿sí? Sí, brea es el petróleo crudo, cuando nace así de por sí solo de la tierra, hay yacimientos de brea, es petróleo crudo, espeso. Entonces con eso impermeabilizaban. Entonces dice que nosotros debemos impermeabilizar nuestros pies ¿con qué? Con el Evangelio. ¿Y el Evangelio es quién? Jesús. Ya, igual cuando dijo yo soy el camino, caminen por donde yo voy, yo soy el camino. La verdad y la vida. ¿Sí? Bueno, siga, hermano. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿para qué era un escudo? Para retener las lanzas, ¿no? Los dardos, las flechas que envía. Entonces, por medio de la fe es que uno resiste todo lo que el enemigo le mande. Entonces, el enemigo no me puede tocar con un mal pensamiento porque yo le pongo el escudo de la fe. ¿Sí me hago entender? Entonces, un mal pensamiento en esta época, ¿cuál sería? Esto como que todos nos vamos a morir del COVID. Debería un dardo del enemigo, ¿no? Pero la palabra que dice, entonces ahí viene la fe. Pastor, eso lo podemos ver como esos dardos que manda el enemigo. Los manda a la mente y entonces uno no los debe dejar llegar al corazón, sino rechazarlos inmediatamente y botarlos. Poner el escudo de la fe, sí, que eso fue lo que Jesús hizo cuando el enemigo lo tentó, ¿sí? Láncese aquí, haga que estas piedras se conviertan en pan, adóreme y yo le doy, ¿sí? Eran dardos que le mandaba, pero él sacó ¿qué? El escudo de la fe, la Biblia, la palabra dice así, Dios dice así, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que el enemigo no nos toca, y es en ninguna de las áreas. Siga, hermano, rápidamente. Sí. Pastor, también quiero preguntar, en cuanto a los dardos de fuego del maligno, por ejemplo, también podía ser esto en el caso que se está enseñando el Evangelio, al que llegue el pensamiento, pero ¿será que sí me están creyendo? ¿Será que sí creen? ¿Será? Todo lo que sea como con ganas de desanimarlo a uno. Sí. Todo eso, lo que sea con pensamientos que vienen como a cargarlo a uno de desánimo. Pero es que lloro y no he pedido, y no recibo nada, tengo deudas, necesito plata y yo le pido y las deudas siguen ahí, me siguen acosando. Y entonces todos esos son dardos de fuego, dardos de maligno, ¿no? ¿Por qué dice dardos de fuego? Porque en las batallas hacían unas flechas y les ponían como una estopa ahí mojada de un petróleo, lo que hubiera en el momento, y le prendían fuego y la lanzaban. Y si eso le caía a una persona, pues la quemaba, o en una casa, o lo que estaba alrededor incendiaba. Entonces, cuando empezaban a lanzar esas flechas incendiarias, pues era algo peligroso. Entonces, por eso el apóstol lo compara así, dice, mire esos dardos de fuego que son bien peligrosos que el enemigo manda. Coloquen el escudo de la fe y ahí van a pegar todos esos dardos, pero la fe es basada en la palabra, lo que la palabra dice. Listo, hermano. No sé si le quedó ahí hasta ahí más claro para seguir. El enemigo no nos toca, es en todas las áreas. Pastor, o sea que cuando, por ejemplo, si a uno no le salen las cosas y que lleva un buen tiempo, todo eso, hay que, o sea, el enemigo, o sea, lo está tocando o no, porque a veces tengo esa duda. Bueno, No, lo que pasa es que sucede mucho que a veces ora uno y duda de lo mismo que está orando, ¿no? Y es muy difícil uno dar una respuesta generalizada para todo porque cada problema es diferente y cada persona es diferente. ¿Sí? Y cada uno ve las cosas diferentes, pero nosotros lo que tenemos es que creerle las palabras del Señor que dice que por nada estemos afanosos. Pero yo creo que, por ejemplo, la hermana si tiene problemas y todo eso y hace un análisis y dice, no, yo sí oro, pero me afano. Y viva angustiada, viva afanada. Entonces, pero dice, por nada estéis afanosos. Bueno, entonces no me voy a afanar, voy a descansar en el Señor hasta tener paz, ¿sí? Y voy a dejar que Dios obre, ¿sí?
Pero bien interesante en el pasaje que estamos leyendo es que ¿para qué manda el apóstol que tomemos toda la armadura de Dios? ¿Para qué? Pues ¿Qué es lo que dice? ¿Para qué? para estar protegidos, seguros de lo que tenemos en el Señor. Bueno, sí, sí es verdad, ¿no? Pero eso no era como la respuesta a lo que yo estoy preguntando. ¿Para qué? Pongámonos, voy a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan de David, ¿cierto? El rey David, cuando antes de ser rey, que era un muchacho, iba a enfrentar a Goliat, ¿cierto? Sí, sí, Entonces el rey le dice, póngase mi armadura. le ¿Para quedaba qué le grande mandó poner la armadura? para protegerlo, Para para, ponerlo, ¿pero para qué? como para inspirar un respeto, inspirar temor de pronto al otro. Pienso que sea esto. Para poder resistir el día malo. Yesida, a ver, vamos a ver con Yesida, a ver si me ayuda rápido. ¿Usted prestó servicio militar? Para poder resistir en el día malo y estar No, firme. señor, yo no presté servicio militar. Bueno, pero supongamos que En usted es un soldado y le dicen, bueno, soldado, tome su fusil, tome sus balas, que nos vamos, porque Eh, está el enemigo. ¿Para qué toma el fusil? para representar, digamos, el vestido Para completo para defender. Para representar defenderse. ese ejército. No, ¿Sí? me tocó dar la respuesta porque el tiempo se nos va. Sí, Mire, es como Para más representativo. defenderse. No, para defenderse. Alguien dijo por ahí, no sé quién. Una Sí, persona se pone la armadura es para pelear, ¿cierto? Entonces, por eso el rey le dice a David, tome, póngase mi armadura porque tenía que ir a pelear cuerpo a cuerpo con el gigante, con Goliat, ¿cierto? Toma las armaduras para pelear, pero en este caso no. Que eso es lo importante y eso es lo que quiero que resaltemos. Cuando un soldado se pone la armadura es para ir a pelear, pero aquí la Biblia dice es que para que estemos firmes. ¿Usted sabe qué es estar firmes? firme, No sí. caer, no caer. No, dentro del ejército, cuando el ejército está formado y dicen atención, firme, o sea, firmes. Estar quietos. estar seguros. No se puede mover así, se le meta una mosca en un oído y le salga por el otro. Ujú. Estar quietos. Así venga una avispa y le haga nido en la nariz y se le meta por la nariz, no Ay, se puede mover. Es para estar firmes, para estar quietos, Resistir en el día malo. ¿sí? Y entonces, como usted está quieto y está firme, va a poder resistir en el día malo, pero ahí no nos manda a pelear. Dice que es para estar, ¿qué? Firmes. Porque la batalla y la pelea y la guerra no es de nosotros y no es de Dios. amén. Nosotros tenemos es que tomar la armadura espiritual, lo que está diciendo, reemplazándola físicamente, lo que representa cada una según ese pasaje, la armadura espiritual y estarnos quietos, estarnos firmes. En una Porque, guerra, sí. si un soldado va a la zona de enfrentamiento, puede ser con un grupo armado o con otro país, y está en la línea de batalla y se pone firme, ¿cuánto durará ahí? Yo creo que 2 segundos, ¿no? Sí, Que lo mata, el enemigo le dispara. ¿Sí? Porque estar firme es estar de pie, sacando pecho con las manos pegadas así hacia la pierna. Y no se puede mover, pues, no dura más de 2 segundos, mientras el enemigo lo apunta y lo dispara y lo mató. y lo Pero en la mató. parte espiritual es todo lo contrario. Dice, mire, tomen la armadura y estén firmes. O sea, quietos. El enemigo no le va a tocar. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces espero que haya quedado un poco más claro. Para mí sí, pastor. Bueno, hermana Rocío, entonces seguimos. Sí, pastor. ¿Alguien más Gracias. alguna pregunta? Pastor, y Sí. el otro que estaba su merced explicando, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. ¿Qué es el yelmo?
Ese es el casco, ¿cierto? Y dice que, ¿sí? ¿Cómo dice el versículo? Ya cerró la Biblia, hermano Yesid. No, señor, aquí la tengo. ¿Qué faltaba? Las dos últimas. Las dos últimas. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Ah, aquí está el hermano Pedro. Es que como decía Erika y no había prendido la cámara y no le había preguntado, porque él sí sabe del ejército. A él sí le había podido preguntar. ¿Qué es estar firmes? Quietico, firmes ahí, soldado Pedro. Así pase un avión despeinándolo, no se puede mover. Ya. Ahora sí, hermano, el yelmo. ¿El yelmo de qué? De la salvación. ¿Por qué la salvación? Porque la salvación tiene que estar en nuestra mente. Y la espada del Espíritu, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Ahí dice Por la eso palabra nosotros de Dios. tenemos que leer y tener el conocimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos defiende, pero con la palabra. Si usted no tiene palabra en su mente, en su corazón, el Espíritu Santo no tiene espada con que defenderlo. Ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Dónde está su espada? ¿Con qué espada lo voy a defender? No, es que no tengo. Pues bueno, el enemigo entonces lo va a engañar. Pero si la persona tiene la espada del Espíritu, que es la palabra, morando en la mente y en el corazón, pues el Espíritu Santo tiene con qué trabajar. Esa espada se la va a recordar cada rato. ¿Y qué más falta? No, ya llegamos. Bueno, entonces seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Lo último que dice es orando en todo tiempo con toda oración. Orando en todo tiempo. Implica en el Espíritu. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, no hay más preguntas. Seguimos con el otro tema, que es el capítulo 3 de la cartilla. Bueno, entonces empezamos este tema y con la ayuda de Dios no creo que alcancemos a terminarlo hoy. Seguimos en la próxima clase. Bueno, nos queda casi una hora. Nacer de agua y del espíritu. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Es Sí, ahí ven señor. la sombra de las cámaras o no? Sí, señor, sí se ve. Ahí las veo que las corro para todos lados. Que a veces a mí me tapa y me toca ocultarla por ahí para que me deje ver. Entonces, si la oculto después, no sé si No se ustedes... ve, pastor, no la veo. ¿Qué no ven? Nacer de agua y del Espíritu. Sí, ese es el tema que vamos a ver. No lo hemos visto, ¿no? Dice Porque lo que no. el Pero Señor Jesús le dijo a Nicodemo, debe nacer de agua y del espíritu. Entonces, listo, vamos a mirar nacer de agua. Bien importante es que tengamos en cuenta esto que no dice nacer del agua. nacer de agua. De agua. Porque muchos dicen hay que nacer del agua. Y esa L aquí nos cambiaría todo el sentido. Nacer del agua sería como las aves, porque la Biblia dice que las aves sí nacieron del agua, ¿no? Y produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen en la expansión. Pero no dice nacer del agua, sino de agua. Eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. En Juan 3, 1 al 6 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese dice que hay que nacer de agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para poder entrar al reino de Dios necesitamos nacer de las dos cosas, de agua y del Espíritu. ¿Quién de ustedes me podría decir así en su conocimiento que tiene que sería nacer de agua? Es ser lavado, empezar a ser limpio. Creo que eso está es en Salmo 51. Bueno, entonces, a excepción de la hermana Dorita, voy a bloquearle el teléfono, el micrófono a la hermana Dorita. ¿Por qué, pastor? Para que otros me contesten, porque la hermana Dorita es la que siempre me contesta y quiero oírle la voz a otros que no hablan. Bueno, entonces, No, es una broma lo de bloquear. Yo sé que usted me ayuda cuando, porque es que la hermana pues ya tiene más conocimiento. Entonces, ¿qué, a otra persona a ver que diga, ¿qué será nacer de agua? ¿Qué será? Pastor, como dice la hermana ahorita, es ser lavado, pero somos lavados con la sangre de Cristo. Bueno, Es el bautizo. por ahí alguien dijo bautizo, ¿quién habló? Miriam Miriam. Consuelo Liz. El bautismo. Bueno, ¿qué más? Es que eso es lo que quiero oír, que usted exprese lo que tiene, lo que hemos aprendido. Muchas personas, inclusive he oído pastores que enseñan eso de que cuando nacer del agua es el bautismo y que hay que mandarse bautizar para nacer del agua. Pero hay un pastor que sí me sorprendió mucho en lo que estaba enseñando y entonces le preguntaron sobre a qué se refería y dijo, mire, cuando nace del agua es cuando nace del vientre de la mujer porque ahí está el agua, o sea, el líquido. Y ahí está dentro del vientre y por eso dice que hay que nacer del agua. Entonces, cuando nace por primera vez porque estaba en el agua. Y después en el Espíritu cuando usted acepta al Señor Jesús. Y ese sí me dejó más sorprendido, ¿no? Porque el mismo Señor Jesús lo dice ahí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces tal vez él no había entendido esa palabra. Pero vamos a mirar por qué dice o qué es nacer de agua. Entonces, nacer de nuevo significa nacer otra vez, ya lo habíamos dicho. Es la suma de dos cosas importantes. Es nacer de agua más nacer del Espíritu. Todavía no hemos dicho ninguna de las dos, vamos ahora en la clase explicando cada una de las dos. Pero son dos cosas que se tienen que dar. Si una persona nace de agua nada más y no nace del Espíritu, va a condenación. Pero es imposible que una persona nazca del Espíritu sin nacer de agua. Quiero hacerme entender, o sea, sí las personas pueden nacer de agua, sí, y solo quedarse ahí, pero no sería salvo, porque dice que para entrar en el reino de los cielos tienen que hacer las dos. 1 más 1 igual a 2. Este más es importante, nacer de agua más del Espíritu. Pastor, este nacer de agua tiene referencia a la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que es la sangre la que nos limpia de todo pecado. Sí, Señor. Muy bien, vamos. Y aquí en Juan, capítulo 1, está hablando, dice, no sé si tendrá, bueno, ahí para, bueno, el versículo se aplica acá, donde dice que Jesús vino y dice, no vino solamente
no mediante agua solamente, sino agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio. Y por allá en Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Sí, justo para allá iba, para ese versículo, cuando usted participó, pero sí, así como usted dice. Dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Qué agua habría que nos pueda limpiar de las inmundicias? El agua física que nosotros usamos para bañarnos, para tomar, nos limpia el mugre, ¿no? O la mugre que se ve. Pero por más de que yo me bañe, esa agua no me puede lavar los pecados, ni las inmundicias, solo lo externo. ¿Sí? Pero hay un agua, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿A qué agua se refiere? Alguna vez alguien me dijo, es el agua bendita que esparcen sobre la gente, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica tal vez le habían dicho eso, ¿no? A la persona que preguntó, porque el sacerdote muchas veces esparce agua bendita, ¿no? Sobre las personas, sobre un carro para consagrarlo, todo, agua bendita. Pero no se refiere a ningún agua de esa, sino que se refiere a la sangre del Señor Jesús, que es la que nos puede limpiar, lavar y purificar. Entonces, cuando esa sangre del Señor Jesús que fue derramada, hay un error que nosotros nos han enseñado, porque siempre decimos que por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí derramó el Señor Jesús la sangre en la cruz? Fue lo que siempre se ha dicho. Es lo que siempre decimos, ¿cierto? Sí. Es posible que sí haya derramado una que otra, pero no fue mucha la sangre que derramó en la cruz porque ya no tenía sangre casi. Él había ido derramando desde el mismo momento que lo capturaron y lo empezaron a golpear. Cuando le clavaron la corona de espinas, empezó a botar la sangre. Cuando le dieron latigazos que le arrancaron la piel de la espalda, dice que araron sobre él, empezó a derramar sangre, o sea, todo el día estuvo derramando sangre. Por eso estaba debilitado y no podía, no tenía fuerzas, por eso él no pudo llevar la cruz. Y cuando lo crucificaron ya era muy poco lo que le quedaba de sangre. Y cuando murió, dice que le clavaron la sangre y salió fue agua, porque ya no había sangre. ¿Sí? Entonces, hago énfasis a esto es porque nosotros tenemos que creer es en todo el sacrificio del Señor Jesús. No solamente con la muerte en la cruz, sino con toda la sangre que él empezó a derramar desde el mismo momento en que fue capturado, que lo empezaron a golpear, a arrancarle la barba. Cuando le arranca la barba, por ahí sale sangre. ¿Sí? Entonces fue paso a paso. Entonces, al nacer de nuevo, tendremos todo nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un cuerpo nuevo, al resucitar, ¿no? Porque tendremos, si hemos dormido antes de que el Señor Jesús venga al resucitar, tendremos un cuerpo nuevo. Y si no, pues seremos transformados en un cuerpo nuevo. Un nuevo padre, porque el padre anterior quedó desechado. Una nueva familia, que somos todos nosotros. Entonces, seguimos. Entonces, hay dos cosas que tipifican el agua. Es la sangre del Señor Jesús y la palabra, la Biblia. Eso es importante tenerlo presente. El Señor Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, porque la palabra también limpia. ¿Sí?
Pero la sangre del Señor Jesús borra todos los pecados escritos en el libro de las obras. Ezequiel 36, 24 al 25 dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, la Biblia, la palabra también es símbolo del agua. ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos limpia la palabra como símbolo de agua? ¿Qué nos limpia o qué nos lava? A ver, ¿quién? El corazón. Miriam dijo el corazón. ¿Alguien más? ¿Será que nos limpia nuestro espíritu, Toda nuestra nuestra alma, vida, pienso yo, toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestras nuestro conductas, ser? Estoy preguntando de la palabra, ¿no? De la Biblia, como tal, ¿no? La palabra. Bueno, Limpia de nuestro no, pecado. Rocío, ¿qué dijo? La palabra nos limpia de nuestro pecado. En el Salmo 51 que, dice que, y mi pecado está siempre, y límpiame de mi pecado, porque yo Lava reconozco mi más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad y borra mis rebeliones. ¿Sí? dice, para que seas reconocido justo en tu palabra, para que nos Ya. reconozca de acuerdo a la palabra de Él. Sí, ahí dice en la palabra, que dice en el Salmo, lávame, límpiame, purifícame, pero se refiere a la sangre del Señor Jesús. Pero la palabra como palabra, la Biblia sola, sí nos lava y nos limpia nuestra mente. ¿Sí? No nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, hace de nosotros buenas personas. Entonces, cuando la persona es grosera, dice groserías, cuando la persona miente, entonces se encuentra la palabra que no debe mentir, que no debe robar, que no debe matar. Entonces es limpiada de las obras externas. ¿Sí? Somos lavados a través de la escritura. Por eso las personas que solo creen en la Biblia como Biblia, la leen, la practican, pero si no conocen a Jesús, no pueden ser salvos aunque conozcan toda la palabra. En una clase más adelante vamos a ver la diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio. Sí, sí. Sí, entonces la palabra de Dios nos puede limpiar de cosas externas, pero la sangre del Señor Jesús nos lava y nos limpia de todo el pecado, del fruto del pecado que está escrito en el libro de las obras. ¿Cómo se nace de agua? Dice, pensando en la función del agua, la cual utilizamos para bañarnos, limpiar, borrar las huellas del trabajo y la suciedad, lavar y purificar, aplicando estas mismas funciones a la palabra de Dios y a la sangre de Jesús. Entonces, ¿cómo nacemos del agua? Aplicando la palabra lo mismo, lo que la Biblia dice, el agua que nosotros utilizamos, pero aplicándolo a la sangre del Señor Jesús y de la palabra. Entonces, en el Salmo 51, encontramos lo que la hermana decía, encontramos una descripción de lo que es nacer de agua. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame
con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, en este salmo está plasmado lo que es nacer de agua, ¿sí? Entonces, con el agua se borra, se limpia, se lava, se purifica. Y algo que dice acá, en pecado me concibió mi madre, se refiere a la naturaleza de pecado, no que haya nacido de fornicación o así, ¿no? Dice, en pecado me concibió mi madre, está reconociendo que ha nacido con naturaleza de pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante que nosotros entendamos hoy que nacer de agua no es por el bautismo. Y estaba leyendo unos mensajes que me envían por acá respecto a la clase. No se nace de nuevo al bautizarse. El bautismo es después de haber nacido de nuevo. Se debe bautizar la persona. Es después, no antes. Porque no es para nacer de agua ni nacer de nuevo. Dice que, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pecado pasado, pecado presente, el pecado que está cometiendo. Entonces, pero el pecado que usted cometió hace un minuto ya es pasado, ¿cierto? Entonces, la sangre del Señor Jesús nos limpia del pecado pasado, no del pecado de mañana, porque mañana usted no ha pecado. De la sangre del Señor Jesús es importante entender lo que solamente nos limpia, borra, purifica todo pecado pasado. ¿Pero cuándo es pasado? Después de un segundo. Lo cometió, pasaron 10 segundos, ya es pasado. Pastor, Según la palabra de Dios en Apocalipsis 20, 12 y 13, nos muestra la existencia de unos libros que son los libros de las obras y el libro de la vida. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los quiere decir que son varios, o al menos dos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, toda persona, desde que nace, se le abre un libro, ¿sí? Y ese libro se llama el libro de las obras. Hay personas que cuando están enamoradas, no sé cómo ha sido usted en su noviazgo. No sé si hermano Jessy nos quiere contarlo. Pero hay gente que acostumbra a llevar un diario, ¿no? Más las mujeres. Uno de hombre, pues, a veces se le olvida hasta la fecha en que se casó. Pero te digo, ¿cuánto vamos a cumplir? Oiga, yo no sé, ¿cuándo fue que nos casamos? ¿Qué día cumplimos años de casados? Y eso me pasa a mí. Pero las mujeres son muy detallistas. Llevan un diario y dicen, hoy me regaló unas galletas y guardan el papelito. Hoy me regaló tal cosa, me dijo tales palabras bonitas y va escribiendo en un diario, a diario. Hasta las peleas que tienen, la escriben, minuto a minuto. Eso se llama un diario. En la parte espiritual existe lo mismo. Ese diario que cada uno tiene donde se le está escribiendo minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, año a año, todo el fruto del pecado. Y dice que ese libro se llama el libro de las obras
¿Para qué está ese libro? Para ser juzgada cada persona. Y si fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, una persona aquí en la tierra puede pecar, puede ser infiel, y la esposa no lo sabe. Hay hombres que tienen 2 hogares, 2 esposas, y ninguna sabe. Hasta el día en que se mueren, que llegan las 2 viudas allá a llorar al muerto. Llegan los hijos de diferentes hogares, ¿no? Entonces la persona aquí puede ocultar su pecado delante de los hombres, pero delante de Dios no, porque está escrito en un libro. ¿Qué se escribe en el libro? Se escribe el nombre del pecado, ¿sí? Las consecuencias del pecado y la intención del pecado. Entonces, eso está escrito ahí y está guardado. Hay un pasaje en la Biblia, no lo tengo ahorita acá, pero dice que el hombre muere, pero sus obras continúan. Que el hombre muere y sus obras continúan. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete un pecado, generalmente afecta a muchas personas. Vamos a poner un ejemplo. Una persona llegó y mató a otro delante de la esposa y los hijos, ¿ya? Los hijos estaban pequeños y vieron ese asesinato, cómo lo mató. Entonces ahí se desencadenan una cantidad de acontecimientos, ¿cierto? La esposa pues quedó sola, tal vez con niños, no tiene dónde trabajar, coge la vía de la prostitución, eso lo lleva a la drogadicción, a vender droga también, y se prostituye. Los hijos, por el odio, el rencor, se meten a pandillas, matan a más personas, toman venganza y se desencadena un poco, ¿no?, de cosas por el acto de una persona que mató a un hombre. Se desencadenan muchas cosas. Entonces, al final del tiempo, por eso es que el juicio final es cuando ha terminado toda actividad humana. ¿Sí? Entonces, una vez que ha terminado toda actividad humana, es que viene el juicio por las cosas que están escritas. Entonces, el hombre que mató a esa persona es juzgado y dice, venga para acá, don fulano. Usted tal día asesinó a sangre fría a este hombre. Por usted haber hecho eso, los hijos de él mataron a 100 personas. O sea que esa persona va a recibir castigo por lo que hizo y por todo lo que se desencadenó por ese pecado que cometió. Y eso es como un árbol, ¿no? Como una pirámide, se va creciendo y creciendo. Entonces, por ejemplo, la persona, se me fue el nombre del que dijo que venimos del mono, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. Charles Darwin. Ese Darwin, gracias, Darwin. Dice y escribió libro, dice que el hombre viene del mono. Y hay mucha gente que cree. Y por eso desechó a Dios y no cree en Dios y dice que viene del mono. ¿Y cuánta gente se ha condenado después de que él escribió eso? Cientos. ¿Y cuántas personas irán a condenación aún todavía por eso? Muchos más. Van y van. Entonces ese hombre va a recibir mucho castigo por todos los que él llevó a condenación. Por esos pecados que se desencadenaron, porque dice que el hombre muere, pero sus obras continúan, sus obras siguen, ¿ya? Y está escrito, por eso es que la sangre del Señor Jesús borra. Cuando nosotros pedimos a Él, todo el pecado que estaba escrito, acá pues coloqué robo, mentira, adulterio, fornicación, pero esos son infinidades de frutos del pecado que se escriben a diario, ¿no? La intención y la consecuencia. Entonces el hombre es juzgado por eso. Por eso es que la sangre del Señor Jesús borra todo pecado escrito. Cada persona tiene un libro, que es como un libro de contabilidad donde se registran todas las cosas que hacemos desde el día en que nacemos hasta hoy, sean estas buenas o malas. Eso dice la Biblia, ¿no?
Pastor, y entonces en el momento en el que yo elijo seguir los caminos de Cristo y después lo ratifico al ser bautizado, obedezco y soy bautizado, esos pecados se borran del libro. Sí, por eso dice que la sangre del Señor Jesús nos limpia y borra todo pecado escrito en el libro de las obras. ¿Ya? Pero esto es bien interesante lo que el hermano acaba de decir, ¿ya? Por eso dice que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es nueva. El pasado, es borrado. Entonces no importa que una persona haya matado cientos de personas, que una persona haya sido homosexual, que una persona haya sido ladrón, violador y todo lo que sea, porque a la final ese no es el pecado, es el fruto del pecado. El pecado es la naturaleza, el corazón de piedra, y de ahí salen los frutos, ¿no? Del pecado. En adulterio, fornicación, inmundicia, celos, ira, lascivias, lo que dice en Gálatas 5, y muchas cosas más que no están escritas ahí, pero que es el fruto del pecado. Todo eso está escrito en el libro de las obras. Y está Y de escrito esas, el nombre del pecado y la intención por qué lo hizo. y ¿Sí? esas, y esas, y esas, hablábamos de las repercusiones y del pecado que viene después de ese pecado. Sí. Después de, y se borran también todas esas repercusiones. Bueno, no hay un pasaje en la Biblia que diga, pero lo que sí dice la Biblia es que todo pecado es borrado, todo, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce del Señor Jesús, lo que sí puede es orar por las personas que han sido afectadas. Y es bien interesante porque la Biblia dice que inclusive la ley mandaba de que si cuando un ladrón va a robar, tenía que restituir lo que había robado, ¿sí? Pero si una persona mató a otra, pues ya no la puede resucitar, ¿cierto? Ya no. Pero Pero si todo se había está, robado un caballo y perdóname, dice, bueno, yo me robé un caballo y lo vendí, pues que ya que tengo que hacer, voy a comprar un caballo y voy y le devuelvo su caballo que le robé. Y ese era el mandato en la ley, ¿sí? todo está Entonces, relacionado con el arrepentimiento, sí, hermana. el Entonces, arrepentimiento genuino, pues, ¿no? dice que el arrepentimiento, nos tenemos que arrepentir. Y hay que entender qué es el arrepentimiento, aunque en otras clases más adelante vamos a ver el arrepentimiento como clase específica, porque es largo y acá pues no alcanzaría a explicarle, pero nos van a arrepentirnos, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? O sea, tiempos de descanso. Refrigerio es descanso, porque hay personas que son atormentadas por lo que cometieron o hicieron. Pero cuando la persona viene al Señor Jesús, se arrepiente, le pide perdón a Dios, y si aún están las personas a las cuales ofendió y va o les causó mal y dice, mire, estoy arrepentido, perdóneme por esto, pues va a ser mejor para él. Pero si ya no están, pues ya no puede hacer nada. Lo importante es que se arrepienta y pida perdón y se convierta, porque dice arrepentidos y convertidos. ¿Sí? Entonces, eh, igual las personas que fueron afectadas, pues ellas también, si uno ora por ellos y clama salvación, pues Dios va a tener misericordia y los va a perdonar y se van a empezar a romper esas cadenas. Y esto aquí es importante porque en la Biblia al comienzo hablaba de las cadenas generacionales de maldiciones, ¿no? Y hablaba en la Biblia y decía que si una persona cometió un pecado, venía maldición sobre los hijos y sobre los hijos y los hijos. Pero el Señor llega y dice, mas ya no será así. Ya no se aplicará más este refrán que dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Era el refrán. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando usted comía uvas agrias, o sea, uvas pasas, en las uvas le daña la dentadura y se le caen los dientes. Pero como consecuencia, los hijos eran los que llevaban las cajas de dientes, ¿no? Porque era como un refrán. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Pero Dios dice, mas ya no será así, sino que cada uno morirá por su pecado. Entonces, hay muchas iglesias que enseñan sobre las cadenas generacionales de maldición.
Y dice, no, es que sobre la abuela había una maldición, entonces viene sobre usted y viene sobre los hijos y viene sobre fulano. Pero Dios dijo que no, que ya no se nombraría más ese refrán y que no sería más así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos al Señor Jesús y somos hechos criaturas nuevas. Ahora, muchas de las cosas que hoy se ven es pecados de repetición, de ejemplo. Por ejemplo, la abuela fue madre soltera y nunca se casó. Esa hija fue madre soltera y nunca se casó y la nieta va por el mismo camino. Pero no es que sea una maldición que se tiene que dar, sino son pecados de repetición, por lo que se ve y por el ejemplo de los otros. Entonces hay muchas cosas que son, se desencadenan esas cosas, pero es más por repetición de los mismos pecados, más no por una maldición que se tenga que dar. Y si existieran maldiciones, porque sí hay muchos padres que maldicen a los hijos, ¿sí? En vez de bendecirlos, los maldicen. Por eso es que el Señor dice que hay que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, no importa cuántas maldiciones estaban sobre usted, si ya es nueva criatura. Es hecho una nueva criatura. Sí, las maldiciones que metió mi abuelita, eso era sobre el viejo hombre. Pero yo hoy soy una nueva criatura, una nueva creación. Pero no es de convencimiento y de fe. Dice que la salvación es por fe. Entonces en la Biblia, en Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y en el 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Por eso es importantísimo la sangre del Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado. Todas las cosas están registradas en el libro minuciosamente, es decir, que segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, y así sucesivamente. Y daremos cuenta a Dios de lo que hagamos en forma individual, como fue dicho por Jesús en Mateo 12:36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por cada acción o por cada palabra se hará un juicio sobre la persona. No sé si hay preguntas. Entonces, ¿qué se registra en el libro? Pues ya lo habíamos dicho. Pecado de palabra. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres en ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos mentira, chisme, murmuración, calumnia, entre otras, ¿no? Pero por todo lo que se habla, pecados que son hechos por palabra. Pecado por pensamiento. Todos los días ellos pervierten mi causa contra mí, son todos sus pensamientos para mal. Entonces, ¿qué pensamientos? Como la envidia, la codicia, la lascivia. Pero, como decíamos al comienzo, ¿no? Cuando nace el corazón, dice que el hombre, mientras que coge el sueño, está maquinando, está pensando cómo pecar. Pecado por obra. O sea, ya es lo que se hace. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces, cuando hablamos del pecado de obra, es de lo que se hace. También es pecado por omisión. Y en esto, yo creo que a veces pecamos todos los días, siendo hijos de Dios y nacidos de nuevo. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como cuando sabe orar y no lo hace. Cuando puede ayudar a alguien y no lo ayuda, teniendo los recursos. Ah, no, pues yo soy hijo de Dios y le voy a ayudar a este hijo del enemigo. Y tenía la posibilidad de ayudarlo, ¿no?
en un momento. Pero todo lo que se hace por omisión, y en eso caemos todos los días. Pecado por incredulidad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A ver, me gustaría oír, ¿qué es la incredulidad? ¿Qué será incredulidad? Cuando dudamos, pastor, Cuando dudamos, ¿quién habló? Marta Rodríguez. sí, Cuando señor. dudamos, ¿quién más? A ver. Cuando no se cree en nada. Cuando no se cree nada. Incredulidad es no creer. No creer. Bueno, algunos dijeron algo parecido, pero eso no es incredulidad. Incredulidad es dudar de lo que ha creído. Es decir, que usted una vez creyó y luego ya por conjeturas, por muchas cosas, dejó de creer en lo que creía. El que no cree en nada, pues sencillamente es ateo, no cree. Si dice la parte espiritual, no cree. Pero la incredulidad es pecado. Y también caemos mucho en esto. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesús, hemos creído en su palabra, hemos creído muchas cosas, pero en un momento de angustia entra la incredulidad. Y sucede mucho, mucho, mucho en estos días. Ha sucedido mucho con muchas personas cuando mueren familiares o personas muy cercanas. ¿Sí? Y entonces son creyentes y se ha orado y se ora por la persona, ¿no? Gracias a Dios aquí en Colombia no han muerto muchos pastores, sino que me haya enterado 1 o 2 pastores han muerto por el COVID. Pero en Perú es impresionante la cantidad de pastores que han muerto por el COVID. Porque como yo estuve trabajando 3 años con la Asamblea de Dios del Perú, entonces conocí muchos pastores porque mensualmente se hacen reuniones, ¿no? De pastores allá. Y son cientos de pastores que van a las reuniones. Eso uno los conoce, la mayoría, o sabe quiénes son. Y veo por Facebook, no, el pastor fulano descansó en la paz del Señor, el pastor fulano, la pastora, pero si eran jóvenes, pero se fueron. Entonces, muchas veces, muchos hermanos, la mamá, hermanos, hijos están hospitalizados con COVID, están mal, se ora, pero el Señor se los lleva. Entonces viene ¿qué? La incredulidad. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no me oyó? ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Sí? Porque es que nadie conoce el dolor cuando se le muere una persona cercana y ha tenido la esperanza de que Dios lo va a sanar y que le va a devolver la vida. ¿Sí? Entonces llega la incredulidad. Pero nosotros tenemos que, con respecto a esto, estar convencidos de lo que dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. O sea, nada de lo que venga me puede separar del amor de Dios. Pero en esto se peca mucho de incredulidad. Entonces tenemos que estar orando, que seamos fortalecidos, que no permitamos que la incredulidad llegue a nuestra vida. Pecado de ignorancia. En esto también se peca mucho tanto el pueblo católico como el pueblo evangélico. ¿Por qué menciono los católicos? No sé si aquí habrá algún católico, ¿no? En algunos grupos he tenido católicos ahí, pero yo hablo tanto de los católicos como de los evangélicos, para que no haya, pues, que estoy aquí hablando en contra específica de algún grupo. ¿Pero por qué? Porque un católico, veremos que ya sí es católico, tal vez era antes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí era católico antes?
No, señor, nunca he ¿No? sido católico. Nunca. Fui Bueno, levantado en la iglesia desde pequeñito. desde En pequeño. el Bueno, yo templo, sí, también, en pero vamos a el imaginarnos que ella sí era católico. ¿Sí? Y era un buen católico. Iba a misa, ¿sí? Hacía pues las normas, lo que les decía y todo. Y él decía, bueno, yo voy a adorar a Dios. En su mente y en su corazón decía, voy a adorar a Dios. Entonces iba a una esquina de la casa y se arrodillaba ante una imagen, le prendía unas velas y empezaba ¿qué? A rezar. En su mente y en su corazón no decía, voy a ofender a Dios un rato. ¿Cierto que no? Decía, voy a adorar a Dios. Pero lo que no sabe por ignorancia es que ese acto que está haciendo él está contando como pecado, porque uno de los mandamientos es ese. No tendrás dioses ajenos, ni harás imagen ni escultura, ni te inclinarás a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Tanto el pueblo católico como el pueblo evangélico comete mucho pecado por ignorancia, porque desconoce las cosas. Y hay muchas cosas que la gente hace creyendo que están bien y que están rindiendo culto a Dios, pero están pecando. ¿Sí? Entonces, de eso tenemos que ir a la escritura y escudriñar. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, por eso es que no hay excusa. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender las escrituras. Que lo que nosotros hagamos, tanto de acciones, de palabras, de pensamientos, todo le agrade a Dios. Pecado por complacencia. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen, sino que también se complacen con los que las practican. El pecado de complacencia abunda mucho y es muy fácil caer en el pecado de complacencia. ¿Cuándo cae una persona, un hombre, en pecado de complacencia? Digamos ahí bueno, cambiemos de Yesida a Pedro, que Pedro solo le veo media cara, entonces por eso hago medias preguntas. Ahí sí ya le hago pregunta completa. Entonces Pedro tiene un amigo y ese amigo es casado, tiene su esposa, pero ese amigo tiene una amiguita, una amante, y le dice, Pedro, me voy a ir esta noche con mi amiga, entonces usted diga que yo estaba con usted en un trabajo. Amigo, no hay problema. Entonces se va, después la esposa viene y le dice, le pregunta, diga Pedro, y mi esposo estuvo allá, sí, estuvimos trabajando toda la noche, estuvimos ahí. Pecó igual que el pecado de adulterio o fornicación que cometió el otro, porque eso se llama pecado de complacencia, el participar y taparle a otra persona. Fue que un caso curioso, hace ya unos 30 años antes de que yo estuviera en el ministerio, estuviera trabajando, trabajaba en una empresa, entonces con un compañero de trabajo hicimos algunos viajes, fuimos hasta por allá al llano, en cuestión de trabajo, pero él un día se escapó con la amiga y le dijo a la esposa que se iba conmigo a un viaje de trabajo también, pero a mí no me dijo no, se lo dijo así, ya él pensó que la esposa no iba a pasar nada, y como a los 8 días nos encontramos con la esposa y me dice, oye, ¿cómo les fue en el viaje que hicieron? ¿Viaje cuánto hace? No, yo hace tiempo no voy. Claro, no hice quedar mal, porque ni siquiera él me había hecho. Y claro, se le formó tremendo problema y me dice, no, es que a mí se me olvidó decirle. Y yo estaba con usted y no, eso fue un problema en la casa, claro, pues yo no iba a participar en eso, lo primero y lo segundo no sabía, ¿ya? Y me dijo, pero si uno complace en tapar el pecado ajeno, se llama pecado de complacencia. Dicen, no solamente lo hacen, sino se complacen con los que lo hacen. En este tiempo hay un problema
grande, grande que se está desatando, que es con respecto al homosexualismo, ¿no? Hay mucha gente que participa de ese pecado, aunque no sea homosexual. Sí, pero nos hacemos participantes y se le tapa y se admite el pecado. No es lo normal y además la ley ya lo protege y no puede hacer nada y se complace uno. Pues no está haciendo discriminación tampoco ni juzgándolos, pero son pecadores igual. Entonces el homosexualismo es un pecado igual que el robo, es un pecado igual que la mentira. ¿Sí? Cuando yo le tapo a alguien por ser mentiroso, pues estoy complaciéndome y estoy pecando de mentiroso también. Entonces cada día se abren más brechas y más oportunidades y posibilidades de pecar. ¿Sí? Aunque usted no lo practique, pero por complacencia, por ignorancia o por incredulidad, estamos cayendo en pecado, lo cual tenemos que entenderlo y cada día pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude a no caer en esta forma de pecado. Pecado por necedad. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por necedad, ¿qué es ser necio? A ver, alguien de los que no ha hablado, porque hay varios conectados y hay personas que nunca les conozco la voz. Yo creo, Pastor Jesús, que una persona necia es que hace algo a sabiendas de que está mal hecho. Bueno, ¿Sería? sí, va por ahí. Entonces la persona necio es eso, el que siempre cae en el mismo pecado sabiendo que es pecado. Y lo vuelve a repetir y sigue cayendo. Y sigue. De la necedad. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, todo esto con el cual el hombre ha pecado está ahí y entonces tiene que ser borrado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Entonces, la sangre del Señor Jesús, ¿qué? Borra lo que está escrito en el libro. Se necesita de un borrador y ese borrador es la sangre del Señor Jesús. La palabra de Dios también representa el agua, porque el agua limpia, ¿no? Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es que a veces se me bloquea el computador y se me devuelven en vez de avanzar, retrocede. Borrar. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borrar significa hacer desaparecer lo que está escrito. Es importante que entendamos qué es borrar. ¿Qué se borra? Lo que está escrito, lo que se escribe. Es remitir por cualquier medio lo escrito con tiza, tinta, lápiz u otro elemento. Desvanecer, quitar también se emplea como olvidar, es decir, dejar de tener en la memoria. Entonces la sangre del Señor Jesús borra. Lavar. ¿Saben que ustedes sí lavan de vez en cuando? ¿Qué es lavar? Bueno, Pedro dice, muy rara vez se lava, pero bueno, de vez en cuando lavamos. ¿Qué será lavar? A ver, ¿a quién le pregunto? Hermana Marta. Yo creo que la hermana Marta sí sabe qué es lavar. ¿Sí lava, hermana Marta? Sí, claro, pastor, es como el mugre de la ropa. Quitar el mugre.
Es la acción de quitar la mugre, restregar para que salga la mugre que está entre los tejidos. No es superficial, sino profunda. La mugre es acumulativa, hiede, pesa, tiene volumen y tiene olor. También el pecado tiene las mismas características de la mugre. Dice que el pecado huele, el pecado tiene color. ¿Y qué color es el pecado? Negro. Manadorita, ahí sí le va a poner cero. Rojo, pastor. Ahí sí le va a Rojo. poner cero a la hermana Dorita en esta clase. El pastor es rojo. El pecado es rojo, no es negro. Porque imagínense si hubiera una persona acá, negrita aquí en la clase, y le decimos el pecado negro, dice, uy, o sea que yo estoy mal. Porque estaríamos hablando de racismo, ¿no? El pecado no es negro, ¿no? No sé de dónde se inventaron. En la Biblia no dice en ningún lado que el pecado sea negro, Pastor, pero qué pena. por Es que yo, sus... yo ¿ah? pensé que estaba apagado mi micrófono y dije por molestar. Vea pues, la traicionó el micrófono. Yo creí que estaba apagado. Vea, Ah, entonces el pecado es La rojo, muestra, dice, si esta es la vuestros muestra de pecados pecar fueren sin querer. rojos como el carmesí, como blanca lana, serán emblanquecidos. El agua, el lava el pecado es la sangre de Jesús, ¿no? Ya lo habíamos dicho, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpiar, ¿qué será limpiar? Es quitar. Ah, no. Quitar era Será limpiar. Sacar la mugre. Bueno, y se Como nos acabó el sacudir, tiempo. como cuando uno limpia, uno sacude de pronto con O una sea, pluma. limpiar es quitar la mugre, pero superficial, ¿no? Esa acción de quitar la mugre o el polvo superficialmente, sin necesidad de agua, sin necesidad de humedecer. Jesús dijo en Juan 5:3 que estaban limpios por la palabra que les había que hablado. Bueno, vamos a ver. La palabra limpia la conducta, hábitos, pero por sí sola la palabra no salva a nadie. Sin la palabra de Dios, la vida de las personas sería desordenada y vacía, ¿sí? Pero de la palabra de Dios, la Biblia también es símbolo, porque limpia nuestra mente. Vamos a dejar hasta ahí.